Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La cuesta de enero es un término en economía que aplica apropiadamente a la escala del COVID-19, que en la segunda semana del mes acumula más de 2.000 casos en el país, a un promedio de 100 diarios, con tendencia a empeorar, y que tienen en la capital de la República el epicentro de la enfermedad viral, tal como indican reportes oficiales de salud, así como los hospitales y clínicas privadas. A más de la variante Delta que prevalece en el país, también se ha confirmado la presencia de las variantes Gamma, Alfa, Beta y la mutación B11519, sin descartar la presencia de la nueva variante Omicron que deja un promedio de 475 casos diarios desde marzo del año pasado en que inició la emergencia sanitaria. Eventos como la jornada electoral del 28 de noviembre, las fiestas navideñas, finales de fútbol y las celebraciones por el gane de la mandataria electa Xiomara Castro atizaron el cultivo del mal viral. Al preocupante panorama sanitario se suma una serie de protestas en hospitales y centros de salud por el personal sanitario bajo contrato, que ya expiraron y demandan estabilidad laboral, consignada en el decreto ejecutivo que ampara al personal de primera línea en la lucha contra la pandemia, que desde marzo del año pasado afecta el país. En las últimas 72 horas, las autoridades reportaron la muerte de 2 adultos mayores en el triaje del Infop de San Pedro Sula, donde ingresaron en estado crítico y no tenían ninguna dosis de la vacuna antiviral. Las altas tasas de positividad de nuevo se extienden a los municipios próximos a la capital, como son Santa Lucía y Talanga, donde el personal médico reporta un alto ingreso en triajes y centros de salud con síntomas de coronavirus, con un efecto de rebote que dispara las alarmas en el hospital escuela, donde los médicos ven con preocupación la falta de cupos que en un momento dado se puedan requerir. El médico epidemiólogo Kenneth Rodríguez advierte por su parte que la situación prontamente será aún más crítica, como ocurrió hace unos meses por el relajamiento de la ciudadanía, que ya se vacunó. Sin embargo, aún con 2 dosis, a las salas de cuidados intensivos ingresan pacientes con el mal viral. Este jueves, el pediatra Carlos Sánchez urgió a que se apruebe la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para mayores de 12 años, como imperativo por un brote de influenza y nuevos casos de coronavirus. En los últimos meses hubo una importante baja de nuevos casos, hospitalizaciones y muertos de la SARS-CoV-2, la enfermedad provocada por el coronavirus. Sin embargo, las hospitalizaciones y muertes muestran de nuevo una tendencia a la alza. Hoy el rebrote obligó a reabrir los centros de atención y estabilización en el Boulevard Juan Pablo II, la clínica Clipper del Hato de Enmedio y un área para 28 pacientes en el Hospital Escuela, donde también se habilitó un domo sanitario. Las recomendaciones de los especialistas se repiten en cuanto a la aplicación permanente de las medidas de bioseguridad, como usar doble mascarilla, mantener distanciamiento social, uso de gel o alcohol y acudir a vacunarse. Estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud registran 317 millones de casos en el planeta, 5.510.000 muertes y más de 3.667.000 nuevos casos al 12 de enero anterior. Buenos días, gracias por estar con nosotros, cerrando la semana. Hoy es viernes 14 de enero del 2022. Las muertes siguen por coronavirus en Honduras, la gente se sigue muriendo, los hondureños se siguen infectando, porque gracias a Dios pues trato de cuidarme y todavía, y espero no me pegue, pero aquí nadie está inmune. El expresidente Zelaya está con COVID en este momento. Espero pronto se recupere. Así como muchos hondureños, ayer transmitía una noticia que el hospital Tórax está lleno, que en San Pedro Sula el contagio es bastante y que en los municipios de este departamento de Francisco Morazán los contagios de coronavirus son alarmantes. Y qué mejor que dos que saben de esto para que nos expliquen. De acuerdo a las cifras oficiales van un poco más de 10.000 muertos, con los morgueros
dicen que van cerca de 21.000 muertos en Honduras y yo sí creo que hay esos 21.000 muertos. 21.000 muertos, faltan 9.000 muertos para que el Estadio Nacional esté, imagínenselo, lleno de muertos por coronavirus, pero el estadio hasta la bandera de muertos. Me acuerdo que al inicio de la pandemia hubo una toma en Italia que pusieron en fila unos ataúdes. Impresionante aquello. También otra cosa que recuerdo muy bien, unos médicos que murieron en el Ecuador. Un cristal tremendo, como aquí también. Han muerto muchos médicos y gente que ha estado en primera línea luchando contra el coronavirus. Pero el coronavirus no se ha ido. El otro día me fui a poner la vacuna de la influenza. Gracias a Dios conseguí una, porque se han agotado, me han dicho. Porque yo padezco de los bronquios. Y a mí me pegaba el coronavirus, pensaba que me moría. Y hice mi esfuerzo y cuando no hubo la vacuna, yo no voy a mentir, yo fui a buscar ponerme una vacuna. Y con la influencia también, porque a mí me pega gripe y me cuesta 15 días. Miren eso de Italia, no se me olvida. Eso fue empezando la pandemia. Era tendaladas de muertos. Como tendaladas de muertos han habido aquí, si eso es en Italia. Mire, yo digo, tampoco voy a desmeritar, creo que el gobierno hizo cosas buenas. Al final se ha conseguido la vacuna. Mis invitados me estaban diciendo que hay un 50% de hondureños que tienen ya las dos dosis y algunos hasta la tercera. Pero ya voy a hablar de eso. Pero miren, esa es la realidad del coronavirus. Y aquí sigue muriendo gente por coronavirus. Miren, toda esa gente murió. Creo que esto es en el Medio Oriente, debe ser esto. Una toma de RT. Pero así es en el mundo. Y en Honduras yo creo que Dios nos protegió. Yo cuando miré lo de Guayaquil, Ecuador, me dio miedo. Dije yo, si pasa eso en Honduras es una catástrofe. Nos vamos a morir todos. Yo vi gente que le prendían fuego en Quito, en Guayaquil, perdón, producto del coronavirus. Bien, el doctor Henry Andino, él es especialista en salud pública, es coordinador de la Unidad de Epidemiología de Salud en la Secretaría de Estado en los despachos de salud pública. Henry, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl, mucho gusto, feliz año, de verdad, gracias. Es un buen momento para volver acá y hacer un énfasis a la población. Como lo mencionabas, el coronavirus no se ha ido, es una infección viral que todavía está con nosotros y como sea que lo queramos reconocer o no, tenemos una variante que a pesar de que produce casos leves, no es en la mayoría de las personas. Tenemos un país que adolece de una buena cantidad de enfermedades concomitantes y se entiende que a pesar de que no produzca tantas hospitalizaciones en estos pacientes, en este tipo de personas que tienen una enfermedad adicional, sí puede producir la enfermedad como normalmente es un coronavirus y hace y afecta al cuerpo de manera sistémica. Así que la población, si puede ponernos la atención necesaria, vamos a tocar un tema muy importante y relevante. Sí. También con nosotros el doctor Manuel Gamero, jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital San Felipe. Doctor, ¿cómo está? ¿Y la sala COVID ahí cómo anda? Muchas gracias, don Raúl, por la invitación. Gracias por venir. Es un honor estar aquí en este programa que están vistos a nivel nacional. Y sí, ya los hospitales están en incremento. Nosotros habíamos dejado una capacidad instalada en vista de que había habido una meseta importante de la pandemia. Se tomó la determinación igual de adecuar recursos, porque no se puede tampoco tener recursos médicos no utilizados, sino que tiene que haber una redistribución para poder atender las otras enfermedades crónicas que maneja el Hospital San Felipe, porque es un hospital para enfermos crónicos, en su mayoría, y cáncer, que es el principal centro de cáncer a nivel nacional. Sin embargo, de las 5 camas que tenemos, incluso se tuvieron que adicionar 2 y teníamos 7 pacientes ingresados. Estamos llenos. Y estamos en tema de que no sabemos todavía las determinaciones que se puedan tomar. Estamos a pocos días de un cambio de gobierno, donde tenemos que ver qué decisiones se van a tomar por el tema de los recursos. El tema del oxígeno, que OPS estuvo apoyando con mucho, ha sido un apoyo fundamental en la pandemia por el gobierno, en el tema de la dotación de oxígeno, que es altamente costoso. Y el hecho de reabrir salas COVID significa que tenemos que gastar una cantidad importante de recursos financieros para poder
afrontar este problema, que realmente es producto en una gran medida tanto de la pandemia a nivel internacional o a nivel mundial, pero también el tema de creo que ya llegó el hastío de la gente del tema del COVID y se han relajado y han llegado a una situación en la cual se ha llegado a un grado de inobservancia importante de lo que son las medidas de distanciamiento, bioseguridad, el tema de la convivencia social, que deberían de haber sido o de estar limitados ya per se. La gente ya debería estar consciente, ha habido campañas bastante difundidas a nivel de todos los medios de comunicación y este medio ha sido muy importante en ese aspecto también de difundir un mensaje claro del tema de COVID y de mantener a la población adecuadamente informada. Sí, Henry, ¿cuál es la situación? Tú coordinas la unidad de epidemiología de salud pública en el país. Bien, mi trabajo en la Secretaría es netamente de asesorar y de ayudar al manejo adecuado de las cifras de que estamos teniendo. Y tomo lo que decía el doctor Gamero, venimos de una meseta importante. Hoy sí podemos hablar en el país de olas, si la gente le gustaba hablar de olas de COVID. Hoy sí estamos teniendo una segunda ola, estamos en principio de un repunte de casos importante, sobre todo porque venimos de una baja importante de casos. Veníamos de reportar semanalmente entre 900 y 1100 casos, a reportar en una semana 300 y de nuevo volvimos a cifras de 600 y 700 casos. Es importante señalar, y muy importante lo que decía el doctor Gamero, venimos de una época donde hemos abusado del sistema sanitario, la infraestructura sanitaria de este país ha sido golpeada fuertemente. Para que la población se entere, se dieron más de 298,000 hospitalizaciones en todo el sistema, sobre todo en camas COVID, que fueron alrededor del 65% de las camas de todo el país. El país tiene 6.800 unidades de cama para hospitalizar personas y utilizamos más de lo que es capaz un sistema de utilizar. Ahora mismo el sistema está agotado, fracturado fuertemente. Muchas de las opciones que el país había albergado para que fuesen de carácter temporal, porque son de carácter temporal, fueron a dar una repercusión sobre los hospitales. Y hoy día que tenemos esta nueva ola, que tenemos este nuevo repunte, a pesar de que las hospitalizaciones no han sido tan altas, pero de nuevo las hospitalizaciones vuelven a impactar porque ya las salas habían sido reestructuradas de nuevo para la labor que tienen. Voy a poner un ejemplo del Hospital de San Lorenzo, donde las camas COVID se reconvirtieron a las camas de atención normal, están completamente llenos y solamente tienen un espacio de 10 camas para pacientes con COVID. Entonces, volvemos al mismo tema del principio de la pandemia, tenemos espacios limitados, hay que volverlos a recuperar. Una pregunta, ¿nos hemos relajado todos? La gente, nosotros la gente principalmente, fiestas, chupa, partidos, elecciones, concentraciones y también las autoridades de repente empezaron a cerrar trajes, comprensible, pero ahora volvemos a lo mismo y hay un montón de infectados. Así es, y definitivamente la dinámica que estamos teniendo es esa. La verdad que lo que estamos viendo ahora, el repunte de casos, es básicamente por lo que ha ocurrido en las fiestas navideñas. Y le agregamos un elemento más que hemos estado investigando y es que los hondureños retornados de Estados Unidos, el 35% de ellos con seguridad vinieron contagiados y han venido a ser un medio más de contagio a la población. Por eso es que la pandemia se concentra exclusivamente en Francisco Morazán, en Tegucigalpa y definitivamente a los municipios alrededor, ¿no? Valle de Ángeles, Santa Lucía, y algunos municipios del sur como Santa Ana y Ojojona que son prácticamente visitados con mucha frecuencia por estas personas que regresaron del extranjero y que vinieron a hacer las festividades navideñas con su familia. Así es como se ha ido introduciendo una nueva variante que probablemente ya la podamos comprobar científicamente acá, que ahora mismo no lo hacemos, pero que esa dinámica de infecciones tan altas y de infecciones que a pesar de que son muchas, algunas tienen carácter de leves, el 50% de la población ya ha recibido
una dosis completa de su vacunación, es decir, un esquema ya finalizado con 2 dosis, y un buen porcentaje de casi 500.000 ha recibido una tercera dosis de refuerzo. Eso ha ayudado a que muchos de los nuevos infectados no generen y progresen a cuadros más intensos que garantizarían una necesidad de hospitalización. Pero eso no lo podemos asegurar porque tenemos más de 1 millón de hondureños que todavía no han recibido ninguna protección con las vacunas, y ese es el punto que nos va a interesar en los días sucesivos, porque este aumento de casos va a repercutir en este grupo de pacientes no vacunados y que realmente van a terminar necesitando asistencia hospitalaria. Si ustedes hacen un recuento, como bien decía el doctor Gamero, el Hospital San Felipe está lleno, el Hospital del Tórax están llenos, a pesar de que se redujo su capacidad de pacientes COVID. Pero cuando investigamos, y esto lo puede hacer cualquiera, no es un invento, y hay medios que dicen que las personas de 3 dosis están todavía hospitalizadas, tal vez en el ámbito privado podamos ver ese tipo de casos, pero en el ámbito público vemos pacientes que no han recibido ni una tan sola dosis en más del 80% de los ingresados, y hay un 20% más que está ingresado y que tiene al menos una vacuna que le ha servido de protección. Pero eso es lo que nos va a llamar la atención en los siguientes días, porque esto no va a disminuir. La positividad de la pandemia en este momento subió de un 5% a un 20%. Eso es decir, que la capacidad de contagio ha aumentado drásticamente. Lo que ha pasado con las personas que estaban dando su aporte dentro de estos sistemas de triaje, lo dijo claramente el doctor Gamero, es bien difícil que luego de venir con más de 16 semanas en descenso en el número de casos, las atenciones disminuyeron drásticamente, las hospitalizaciones igual, era tener destinado un recurso tan caro como el recurso sanitario a actividades que no eran relevantes y se reasignaron a otras. Ahora tendremos la obligatoriedad de rescatarlos, rediseñar de nuevo su perfil y volverlos a poner a atender COVID, que es lo que estuvieron haciendo casi por 2 años. Doctor Gamero, ¿qué piensa, su experiencia, lo que llega a la gente ahí? Me interesante lo que dice el doctor Henry Andín, ¿no? Que la mayoría de gente que ingresa también no tiene vacuna o tiene una sola vacuna. Tenemos que hacer caso. Lo importante, licenciado Valladares, es el tema de la actitud también de la población. Yo creo que eso es fundamental en esta situación, porque la verdad es que es un poco así como indignante muchos colegas, personal sanitario que sigue arriesgando su vida por la irresponsabilidad de una buena cantidad de gente, ¿no? Que creen que esto es juego, y no es juego en realidad. Y normalmente, a veces normalmente el segmento joven de la población son los que más tienen este problema, y lógico, la juventud, pues ellos tienen también muchas expectativas en el tema de que tienen que divertirse en alguna medida, tampoco no puede estar todo el mundo encerrado, pero también hay que hacerlo con responsabilidad. Y eso es lo que hemos visto, un grado grande de inobservancia, inclusive en los sitios públicos, inclusive comercio y todo. Usted mira que ya ahora le toma la temperatura y el que está en la entrada solo le pone la pistola solo para que suene, pero ni siquiera mira cuánto tiene ahí. O sea que ya no hay realmente no hay medidas de control y ni tampoco de coercitiva. Yo pienso que sí se tiene que buscar una forma de retomar el control de la situación, en el sentido de tomar ese tipo de medidas, por lo menos de restricciones, que no el hecho tampoco de cerrar totalmente, porque no se puede, porque sería catastrófico para el país. El tema económico también es importante. Sin embargo, también hay ciertos límites, porque también hay personas que solo piensan en lo económico, y hay empresas que pusieron a todos los empleados en riesgo y ahora tienen un montón de empleados enfermos y prácticamente están con problemas hasta operacionales. Estamos hablando inclusive de las fábricas y otros lugares donde ya se está viendo que hay una cantidad de personas que, ya sumado a la influenza, que es la otra enfermedad que está ahorita, tenemos influenza tipo A, influenza tipo B, a algunas personas se les hace, ahora ya hay un test para detectar influenza. En el test igual se hace un escaneado para COVID, y a veces aparecen también ya con influenza.
Entonces se da cuenta uno que está una de las dos o las dos enfermedades que están en forma, como una comorbilidad o están en forma concomitante en el paciente, y eso es lo que agrava la situación de los pacientes no vacunados, el hecho de que tengan también una influenza para la cual no estaban vacunados, donde vemos entonces que la letalidad ahí ya es mucho mayor. Y es lo que le llaman la famosa flurona, que ese nombre a mí me choca mucho, por cierto, porque la gente está ya hasta confundiendo que quieren, dejen variante, no existe ninguna variante que llame flurona, ¿verdad? Las variantes ya están dadas, lo que sí existe es una asociación entre influenza y el COVID-19, que puede ser mortal en los pacientes que la padecen. Y el otro tema es el tema de las vacunas, que realmente sí, hemos tenido pacientes incluso con 2 dosis ingresados y están en situación sumamente crítica. Y eso, lógicamente, el mensaje que nos está dando es que la gente tiene que vacunarse contra el COVID. Hay vacunas para COVID, que eso sí lo ha reiterado en muchas ocasiones, y lógico, nosotros el hospital inclusive montó un centro de vacunación para adultos y niños, niños mayores de 12 años lógicamente, para COVID-19, y están todavía ya pensando en el tema del segmento de los 5 a los 9 años por el tema de la reinserción a las clases, por el tema de educativo, que también ha sido una catástrofe para Honduras el tema de el no funcionamiento del sistema educativo, que lo que ha generado más bien es un retroceso en el país, un retroceso terrible. Sin embargo, tenemos que también ser responsables en eso, porque si no se va a reinsertar población infantil a las escuelas sin estar vacunados, eso sería otra situación todavía que sumaría más a una situación ya de catástrofe de tipo sanitario. Se habla que en febrero sería que los niños y las niñas vuelvan a clases, pero si no están vacunados, que no vayan. No deberían. Es que me parece que es un riesgo mayor. Además de que recordemos de que los niños normalmente son los que conviven con adultos mayores. ¿Niños de qué edad, doctor? Estamos hablando de niños pequeños, de 5 años en adelante, incluyendo los que son menores de 5 años, tienen el mismo problema. Porque hay niños de 5 que también conviven con niños todavía menores de 5 años, niños de 1 año, 2 años. Ya se han visto casos hospitalizados de lactantes, tanto menores como mayores, que han sufrido graves consecuencias por COVID-19, que antes se argumentaba que a los niños no les daba COVID y ahora resulta que estamos viendo que no es así la cosa. Entonces, realmente el horizonte es complejo. Solo aprovecho ahí. Henry, ¿cuántos niños habrán con vacuna? Bueno, el esquema de vacunación que está aceptado en este momento solo son niños mayores de 12 años a 18 años, que son los que han aceptado poder continuar con los esquemas de vacunación. Hace 2 semanas la FDA y el CDC solicitaron la aprobación de las vacunas para niños, refuerzos para niños de 5 a 12 años, y ya se ha aprobado. Pero todavía hay que entender que el país no tiene todavía el recurso vial para aplicar a esta población. Yo comparto la opinión del doctor Gamero. Es un riesgo que mandemos a nuestros muchachos a clases presenciales en este momento sin tener una garantía de protección basado en vacunas. Lo otro es, pues la Universidad Nacional Autónoma hizo para atrás su iniciativa de volver a clases presenciales, aunque sea en una modalidad binaria, como decían ellos, o híbrida, y creo que es un ejemplo que otras universidades, aunque sean privadas, pudieran tomar, porque el riesgo de contagio es latente y en los jóvenes es mucho más latente. O sea, aquí la vacunación no ha sido tanto. Ayer pasaba un reporte que de acuerdo al informe de la UNICEF, el único país de Latinoamérica que no ha regresado a clases presenciales es Honduras. Pero hemos tenido índices de contagios muy altos y la verdad es que es bien complejo hablar sobre este tema de los niños y su desarrollo en cuanto al tema de la escuela. Pero este debate no solo es en nuestro país, este debate está en la mayoría de los países, sobre todo en el tema de que los niños, por ejemplo en Estados Unidos, algunos niños, casi más del 50%, los únicos tiempos de comida ideal que hacen, lo hacen en la escuela, y esa es una presión que se está ejerciendo sobre el mismo sector educativo para que permita volver a los niños de alguna forma, ahora que se inició la vacunación en esos países, a estos grupos de edad,
sería factible. En cambio, nosotros tendríamos que tener ese esquema de vacunación iniciado y garantizado en el tiempo, es decir, yo me aplico la vacuna hoy al pequeño, tengo que esperar 21 días para la segunda dosis, y luego de las 21 días de una segunda dosis espero 14 días para que esté declarado como alguien que está completamente vacunado. Si ese proceso se da y respetamos los tiempos, las personas podrían regresar con un margen de seguridad en este momento por la vacuna, pero las medidas de bioseguridad tienen que seguirse implementando porque el descuido provoca reinfección. Este es un virus que reinfecta en un alto porcentaje, es decir, personas pueden volverlo a sufrir. En mi caso me ha tocado 2 veces haber sido contagiado en esto y probablemente muchas otras personas han sufrido doble contagio porque estamos expuestos, tenemos un trabajo que nos permite estar expuestos a poder ser contagiados, pero tenemos que cuidar esta población y un detalle que no podemos perder de vista es lo que decía el doctor Gamero. La mayoría de nuestros niños en el área rural o en el área urbano-rural de nuestro país están al cuidado de adultos mayores, que son los que en este momento son los que más fallecen. Más del 50% de los fallecidos por COVID corresponden al segmento de los adultos mayores, mayores de 65 años. Doblan en número al segmento que está por debajo de los 50 años. Entonces, ese es un riesgo que tenemos que medir. El impacto no solamente es en el niño, el impacto es lo que el niño puede ocasionar. Y son buenos transmisores del virus, porque tienen un sistema respiratorio más corto y que tienen más facilidades de poder transmitirlo, porque ese es parte de lo que ellos son. Así que el cuidado debe de mantenerse y considerar que sin la vacuna hay un margen muy bajo de protección, porque el descuido es lo más frecuente y el contagio de esta variante nueva que tenemos definitivamente no necesita más de 45 minutos de estar en contacto con la otra persona sin protección y un periodo de incubación que ha disminuido de 14 días, hoy lo tenemos de 3 días, máximo 5 días, es decir, yo tengo un contacto hoy, viernes, y seguro el lunes tengo síntomas y probablemente positividad. Y se abre un debate aquí con lo que ha dicho el doctor Gamero y el doctor Henry también, Henry Andino, porque la gente dice, ¿cuándo vamos a ir a clases? Pero usted está haciendo claro aquí que los niños cómo van a ir a clases y no están vacunados. Sencillo, es que José, no se necesitaría, como dicen folclóricamente, en Honduras, más de 2 dedos de frente para no saber que si no está vacunado está en grave riesgo. Solo en unos minutos para que entremos en eso, porque es un debate. Las universidades también, ya no va a ir la universidad. Yo hablé con Marlon Bervé antier y vamos a hablar con el rector el lunes. Preocupante, pero también el doctor aquí, si los niños no están vacunados, peligroso. Voy a ir al triaje de San Pedro Sula con Herling, unos mensajes y ya luego entramos con esto, tema del sistema educativo y el problema. También les voy a preguntar, porque la gente dice, ¿hay o no Omicron en Honduras? Los 2 especialistas van a hablar de eso. Herling, adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a usted y también a sus invitados. Estamos ubicados en el triaje de Infop aquí en San Pedro Sula, donde al menos unos 10 pacientes a esta hora de la mañana pues ya están recibiendo atención médica en al menos 6 clínicas y también pues la área de hospitalización que está en este importante triaje y único en San Pedro Sula para atender pues a toda la población de la capital industrial de nuestro país. Lo que más pues preocupa es que solo en este triaje han muerto 2 pacientes durante las últimas horas y pues es el único donde se han logrado pues también estabilizar algunos pacientes que en algunas ocasiones no pues llegan hasta los hospitales autorizados aquí en la capital industrial para atender a pacientes con coronavirus. Así están actualmente, como ustedes pueden observar, hay 6 clínicas, en al menos cada una de ellas hay un paciente en este momento recibiendo atención médica, más las personas que están prestas para recibir atención. Pues a esta hora de la mañana, según lo han dicho personal que está atendiendo a los pacientes,
pues es considerable el número porque viene empezando el día y empiezan a asistir las personas pues con esta pandemia ya infectados. La mayoría están dando positivos a COVID-19. En este momento pues no está la persona autorizada para dar las reacciones y darnos estadísticas, pero estamos mostrando las imágenes donde la población sigue acudiendo al triaje de Infop, único en San Pedro Sula, atendiendo pacientes infectados de COVID-19. Con estas imágenes de mi compañero Luis Guzmán, vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a continuar. ¿El Omicron está en Honduras hace cuánto? ¿O no está? Ya está. O sea, y eso... ¿Confirmado eso? Pues por la forma en que se está, la transmisibilidad en que se está dando ahorita este brote, realmente, o esta segunda ola, que esta es la primera ola, diríamos nosotros, sí, podemos considerar que tenemos Omicron. Y también está Delta haciendo problemas. O sea que los pacientes no vacunados, muchos de los aislamientos también tendría que diferenciarse realmente si no son por virus Delta. Pero también el Omicron, en el caso de los no vacunados, suma más, es como un valor agregado que puede todavía perjudicar a los pacientes. O sea que el tema del Omicron, como bien lo dijo Henry, es el tema de la transmisibilidad. O sea, el tema es altamente transmisible, es peor que la gripe, porque una gripe usted por lo menos puede estar cerca de alguien de una gripe y no le pegó la gripe, pero este solo está medio cerca de alguien con Omicron y 3 a 5 días y ya está con problemas serios. Y las personas hiperreactoras, inclusive con broncoespasmo, con crisis asmáticas tremendas. O sea, que tienen que ser hasta con esteroides, tienen que ser manejadas y con nebulización. Entonces, la verdad... el asunto no es nada sencillo. Yo pienso que el sistema público, la situación en la que se recibe el país en este momento, es una situación altamente crítica. Y no es para manejo de improvisados ni de personas que solo creen que van a venir a... Sobre eso de las escuelas también. Sí. Un amigo mío, de esa gente de la clase alta de San Pedro, dicen que la escuela de ellos tiene meses de estar en clases. Pero es que todos los hipotes están vacunados. Los hipotes, los papás tienen recursos y los han vacunado aquí o fuera de aquí. Pero ¿y el pueblo? Ese es el tema. Es que no es lo mismo que usted me hable de un aula de una institución privada donde usted puede tener 12 niños con distanciamiento social muy amplio, con las medidas de bioseguridad conservadas, a diferencia de una institución pública donde hay 80 niños en un aula, es unidocente, donde no hay espacio para poder ampliar el distanciamiento y sin duda esos son los riesgos a los que nos sometemos. Es muy difícil comparar lo público con lo privado, esencialmente porque lo privado y en educación, pues los márgenes y las brechas son muy amplias y es más fácil conseguir que los mayores de las escuelas privadas no conserven las medidas de bioseguridad, primero porque se exigen en casa y luego porque se exigen en la institución, a diferencia del resto de la parte pública, donde los niños en realidad están sin ningún tipo de educación en función de lo que está ocurriendo en la pandemia, y eso es lo que se trata de evitar. Una de las cosas que puede garantizar el flujo directo de los niños a las escuelas sigue siendo la vacunación, porque las otras medidas, a pesar de que se conserven, están ajustadas a la realidad de las personas. Hay niños que no pueden conseguir una mascarilla para colocársela y eso es una realidad. Ni tampoco el sistema puede dotar directamente de mascarillas a todo el mundo durante todos los días de escolaridad que hagan falta. El otro tema son los maestros, que también son parte, y el personal administrativo de las escuelas, que también son parte de esto, que también deben de tener su esquema de vacunación completado y sus medidas de bioseguridad conservadas. Pero este es el reto. La verdad es que nosotros decimos lo que ocurre desde la perspectiva sociosanitaria, que es nuestro deber, pero otros tendrán que tomar la decisión, porque así corresponde,
y nos alegraríamos si se toman en consideración estas sugerencias que se hacen, pero es importante que entendamos cuál es la realidad del contagio, cuál es la realidad de la forma en cómo nos estamos contagiando y el aumento de casos que estamos teniendo. La pregunta es si el Omicron está o no en el país. Es muy difícil negar que esté, porque no lo podemos comprobar científicamente, no tenemos una técnica en el laboratorio que nos diga que hay una secuenciación genómica que diga sí, está esto. Las pruebas alternativas que se hacen en la vía privada son pruebas, pero no hay secuenciación, que es la única medida que garantiza la determinación de qué tipo de virus estamos hablando. Pero el comportamiento clínico que se está viendo de la cantidad de pacientes que han aumentado con este contagio tienden a aparecer más como una infección de Omicron. Y algo que debe saber la población y que es muy importante es que no es lo mismo el Omicron en Honduras que en el resto de países de Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos es el 96% de los casos es Omicron. Y eso está claramente previsto por ellos. Es decir, que las otras variantes han sufrido un desplazamiento importante sobre la población. Pero en Honduras no tenemos secuenciación genómica, no sabemos cuál es la variante dominante entre estas que son de preocupación, porque la dominante en el país, el último reporte que se obtuvo de Gorgas de Panamá, era la nativa hondureña. Es decir, la primera cepa que tuvimos de primera instancia. ¿Qué eso es la nativa hondureña? Es la primera que se identificó en el país y que se ha mantenido como la variante dominante, ¿no? La beta creo que era la beta, o la gamma. La gamma era la segunda y la delta era la tercera. La beta fue la... El problema es que nosotros no tenemos la seguridad de que Omicron haya desplazado el resto, pero las otras variantes como delta, gamma, producen enfermedades serias que pueden llevar a la hospitalización más rápido que lo que está sucediendo con Omicron. Si a mí me dijeran que el 95% de todos los casos en Honduras corresponden a Omicron, estaríamos en un terreno más favorable, no tan favorable, porque la infección por COVID es infección por COVID, no importa la variante, pero que en su mayoría de los vacunados van a comportarse como un cuadro más leve y no va a tener una secuencia hasta la hospitalización. Pero ahora mismo nosotros tenemos con seguridad conviviendo con nosotros las otras variantes que sí son variantes de preocupación, que sí están ligadas a alta mortalidad como Delta y que no podemos bajar la guardia pensando que todo lo que tenemos ahora es Omicron y que es fantástico que sea Omicron, pero en Honduras no tenemos esa seguridad. Por eso es que el número de contagios altos no garantiza que no vayan a haber hospitalizaciones. Por eso es que tratamos de evitar, con lo que estamos hablando, con la vacunación, con las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico y social, es para garantizar que no vayamos a infectarnos, porque no tenemos la seguridad de que vamos a ser infectados con la variante que más nos gusta, que es Omicron, porque causa cuadros más leves. Hay una definición de variantes que está activa en el país y que probablemente nos pueda afectar. Y no tenemos la seguridad de que sea solamente una variante dominante que esté circulando en el país. Doctor. Definitivamente, lo que dice Henry es totalmente cierto. La verdad que sí, estamos en medio de podríamos decir que hay varias variantes. Doctor, pero la gente aquí no entiende, la gente anda sin mascarilla, la gente pasa en fiestas, pasa en el estadio, pasa viendo partidos, pasan chupando, pasan bailando. Ya la gente, y van 20,000 muertos. Ya la gente, no, ¿qué hacemos ahí? Definitivamente yo pienso que sí, se tendría que retomar un poco de medidas de presión, medidas coercitivas ya desde el punto de vista, diría, punitivas. En otros países que la gente alega del tema de derechos humanos, pero creo que el derecho humano de uno llega hasta donde uno irrespeta el derecho humano del otro. Y es a donde ya tiene uno que proceder en el caso de la gente que no anda con mascarillas, pues sanciones, que inclusive hasta poder ser
arrestado por horas o poner una multa o cosas como esa, porque la gente realmente, si no sé por qué tenemos esa tendencia los hondureños, si no esa, o sea, no sé por qué tenemos esa mala costumbre, que si no es porque las cosas a la fuerza o a porrazos no entendemos. O sea, yo no sé cuál es esa idiosincrasia de que si cuando ya miran que la cosa está seria, ahí ya salimos corriendo, ya mira cómo está, ya no hay ni vacunas de influenza ya, porque todo el mundo ya, antes no se quería ni vacunar para la gripe porque no les interesaba y hasta la vacuna se desperdiciaba. Y ahora resulta que todo el mundo anda corriendo buscando vacunas de influenza, porque ya se dieron cuenta, anduvieron de party, como dicen los gringos, de fiesta, de celebración, de toda la cosa, y ahora resulta que anda todo el mundo preocupado, pacientes infectados. Hace poco me llamó un familiar de una paciente de más de 90 años, la señora, que tenía desaturando 34 en la casa. Eso ya es mortal, pues, y yo le dije, tiene que ingresar a un hospital y los familiares no la quieren ingresar. O sea, actitudes hasta de ese tipo educativas. Porque la otra persona más bien dijeron que tenían que el manejo de los pacientes, o sea, el paciente que está probablemente tiene COVID-19, está ya desaturando a 30-34% de saturación, ya está como prácticamente ya en la fase ya terminal de la enfermedad, donde puede ya fallecer, que es lo más probable que va a pasar, si no es que no pasó anoche. Pero sí, como le vuelvo a reiterar, el tema es bien complejo y la gente tiene la tendencia también al ocultamiento del tema de la enfermedad. Algunos están infectados, no le dicen a los familiares o evitan también que realmente socializar el problema de la enfermedad. Inclusive algunos hasta dicen que se hacen pruebas y lo que se van a hacer son pruebas de antígeno, que en un momento determinado la prueba de antígeno tiene una durabilidad de entre 7 y 10 días máximo con síntomas del paciente, y de repente cuando ya se la están haciendo, va a un viaje a Estados Unidos, le hacen el antígeno, se monta el avión y está todo, y en la PCR probablemente está positivo y esa persona está infectando todavía. O sea, entonces no hay garantía de ningún tipo en eso. La única garantía en las pruebas que son las realmente fiables es la PCR en tiempo real, que es la prueba que tiene que realizarse en un momento determinado para cualquier procedimiento. Los hospitales están pidiendo inclusive ya ingresos con PCR en tiempo real, porque por el tema de que el hisopado también es ¿cómo le puede decir? Un rifón. Solo cuando hay síntomas, pues es que puede salir positivo, y dependiendo del inicio de la enfermedad y los síntomas que andan en los primeros 7 días, de ahí, olvidémonos que de 7 días puede estar ya con secuelas o con síntomas siempre, porque la enfermedad dura más tiempo, pero la prueba de hisopado por antígenos no es fiable en ese aspecto. O sea, es fiable hasta cierto punto, es muy importante, nos ha ayudado porque realmente ha sido muy importante en el país esa prueba, porque la gente sintomática llega a los trajes y ahí se ha demostrado la infección por COVID-19, corroborada por la prueba de PCR en tiempo real. Entonces, el asunto es realmente el grado de exposición al que estamos sujetos y el hecho de la inobservancia de las medidas de bioseguridad, que ya tanto lo hemos reiterado. Pero sí, el tema del manejo de la pandemia es un tema serio, es una cosa compleja. La verdad que el sistema sanitario en este momento está en una situación bastante caótica y crítica. Igual tiene que trabajarse mucho en el tema del aspecto del rescate de la salud pública, como debe de ser, para poder trabajar inclusive en la vigilancia a nivel comunitario, que es importantísima. La pesquisa, la búsqueda activa de casos, el tema de poder inclusive realizar, ¿cómo le llaman? Bastante tamizajes a nivel comunitario para poder identificar dónde tenemos más pacientes con positividad y poder determinar también cómo está la distribución realmente a nivel de todos los municipios del país. Porque si no se tiene esa distributiva con mucha fidedigna, porque no todo el tiempo se están haciendo pruebas, la gente inclusive había dejado de hacer las pruebas a los trajes, ya como un tema como diciendo, ya no me importa, ya no me voy a estar haciendo pruebas y todo eso. Entonces eso también ha sesgado también el índice de positividad, como bien lo dice Henry, pero lo que se ha captado se ha subido de un 5 a un 20, hay otros lugares donde están haciendo pruebas ya específicos, donde ya tenemos arriba del 40% de positividad en algunos lugares. Ya estamos hablando más, casi la mitad de uno de cada 2 personas está infectada. Entonces, la verdad que sí, es una situación que es bastante compleja y aunado al hecho de los otros problemas de salud pública que tenemos que abordar, como el dengue,
el tema de la influenza, el tema de otras enfermedades emergentes, el tema de enfermedades reemergentes, el caso de la tuberculosis. Hay un montón de cosas que se han descuidado por estar encima solo del tema de la pandemia COVID-19 y están reemergiendo. El problema del cáncer en el país, pacientes que no han recibido sus tratamientos correctamente porque ha estado limitado el acceso a los hospitales. Actualmente se está buscando la manera de cómo mermar esa mora en el tema del paciente con cáncer, que eso es una cosa lamentable, que no puede operarse un paciente con cáncer a tiempo y que se muera porque esperando que le hagan una cirugía y que no puede ingresar a los hospitales porque estamos llenos de COVID-19. Entonces, y todo por la irresponsabilidad manifiesta de un segmento de población que realmente se resisten, porque hay gente que todavía manifiestan que no se van a vacunar y que no creen en la tal vacuna y toda cosa, y entonces eso está generando un grado de riesgo y estas personas están poniendo en riesgo a los demás. Sí, anoche denunciaba en el noticiero que la gente está protestando porque así como hizo aquel de la Mundial, que puso la mascarilla a no sé cuánto, y dijo que a él no le importaba, que aquí era libre mercado, y no deja de tener razón, ¿va? Pero el hombre puso la mascarilla a 100 pesos, digamos. Que los laboratorios privados han incrementado el precio para hacerse pruebas si usted tiene coronavirus o no tiene coronavirus. Aquí unos a la bulla y otros a la cabulla. ¿Podría darse un nuevo colapso del sistema hospitalario? ¿Qué proceso debe seguir? Hoy es 14, 24 son 10 días. Entonces en 13 días hay cambio de gobierno. Me imagino yo que el equipo de salud del nuevo gobierno ya está en un periodo de transición con los de salud del actual gobierno. Henry, ¿qué se necesita para ese cambio? Y también se cerraron un montón de triajes y nos confiamos todos. Se confió primero la gente, le vale. Navidad, elecciones, campaña, partidos de la elección, por cierto, eliminados como siempre, y fiesta de Navidad. Y entonces bajó el índice de coronavirus, ya otra vez está infectado un montón de gente, sigue muriendo la gente, pero no hacemos caso. Pero las autoridades, ¿qué tienen que hacer? Bien, esa es una pregunta adecuada para lo que viene enseguida para el país. En este momento el sistema sanitario ha estado fragmentado. De alguna manera la forma en cómo se ha enfrentado esta pandemia ha facilitado que se fragmente aún más. No tenemos oportunidad de entender bien cómo un plan de emergencia y contingencia que está bien orquestado, bien trabajado, tenga dificultades para implementarse en las diferentes unidades de atención de salud. Lo que viene para el gobierno, pues, ha hecho coincidir con un incremento en los casos y ha hecho volver a evidenciar que necesitamos programar correctamente lo que va a ocurrir dentro de los siguientes meses. Me sumo a lo que decía el doctor Gamero. En este momento es bien difícil pensar que vamos a tener un cambio de gobierno y que no vayan a cambiar la situación que está ocurriendo en el sector sanitario. Esa es la esperanza de la mayoría que trabajamos alrededor de ellos. Y la esperanza está en que de verdad hoy necesitamos que el sistema sanitario se refuerce adecuadamente, que lo que hemos vivido por casi 2 años sea una lección aprendida y que estas tareas de haber sistematizado todo lo que nos ha ocurrido le dé una perspectiva a las nuevas autoridades diferente, de un abordaje más completo, entendiendo que la atención primaria en salud es la base de todo lo que el sistema puede soportar, y si podemos verlo de esta manera más práctica, los siguientes pasos es controlar el flujo de pacientes, porque a pesar de que la gente crea que son pocos los casos que se están aumentando, es necesariamente entender que más de 10.000 casos en una semana ya podrían poner en aprieto al sistema sanitario, porque el 40% de las personas que se infecten en un periodo
van a requerir asistencia hospitalaria, y eso lo hemos visto durante todo el momento de la pandemia. Es decir, van a volver a requerir que los hospitales intervengan de nuevo para poder aliviar esta situación. Pero si esta cantidad de infectados se dispara más allá de lo que podemos soportar, vamos a vivir los tiempos que tuvimos en el 2010, y en el 2020 y en el 2021, ¿no? Donde no teníamos suficiente espacio para poder dar respuesta, y además no teníamos suficiente equipo y material para poder dar la respuesta que las personas necesitan. Y es cierto, aquí hay dos componentes que no han jugado a favor de la población, y es el comportamiento de las personas y además la infraestructura sanitaria ya dañada y fragmentada por este sobreuso que se ha tenido, más de 298.000 atenciones, y que las nuevas autoridades realmente necesitan tener esa perspectiva clara, que se vea claramente lo que ha ocurrido, que puedan consultar a las personas que puedan tener algo que decir de esta pandemia en función a lo que hemos vivido durante ya casi 2 años, y que realmente esta pandemia siga siendo un tema prioritario, aunque, como bien dice el doctor Gamero, el resto de temas sanitarios también son importantes y que no pueden seguir descuidados. En este momento tenemos que encarrilar bien la pandemia para poderle dar atención a las otras patologías que no han sido atendidas por la priorización hacia este aspecto de la pandemia. Y como bien decía el licenciado Valladares, si bien es cierto que se ha tratado de dar una respuesta adecuada, todavía podemos mejorar más esa respuesta con mayor contundencia y con mejor visión sobre lo que vamos a invertir en el futuro para la salud. Cuéntenme, ¿no hay pruebas en el Estado? Porque la gente está acudiendo a los laboratorios privados. ¿Cuántas pruebas se hacen ahora? Me acuerdo que, no sé, Henry, si se llegó al fin a la meta de hacer 3.000 pruebas diarias a los hondureños para ver cómo avanzaba la enfermedad. Y lo que platicábamos, que en Honduras no hay la famosa, que me corrijan ellos, pero los escuché antes de entrar al programa, que no hay la famosa inmunidad de rebaño, porque no hay la suficiente cantidad de hondureños con las 2 dosis colocadas. Dicen que hay 9 millones de hondureños con dosis, pero al menos con 1 dosis. Pero no hay 9 millones de hondureños con 2 dosis y menos con 3 dosis. Doctor, ¿cómo están? Díganme, ¿hay o no pruebas en el Estado? Y eso de la inmunidad de rebaño. Sí, ahorita ya oficialmente se ha dicho que sí, tenemos la forma de diagnosticar los trajes. Algunos han sido reabiertos, se abrió el Juan Pablo ayer, y ahí se puede ir la gente a hacerse las pruebas. Normalmente las pruebas que están haciendo ahorita, que es por síntomas, los pacientes que aparecen son sintomáticos normalmente, y lo que aparecen haciendo la prueba de hisopado por antígenos. Sí hay un poco más de restricción en el aspecto de las PCR en tiempo real, pero una prueba altamente costosa que el Estado pues tiene una disposición de pruebas, pero sí están bajo disponibilidad para el uso en pacientes que requieren el uso de esa prueba, independientemente del resultado de la prueba de hisopado por antígenos, porque a veces puede salir negativa, pero sí necesita la corroboración cuando clínicamente la persona realmente está con un caso clínico de COVID y que aunque salga el hisopado negativo, entonces tiene que hacerse la PCR para poder confirmar. Entonces ese tema es bien, como les digo, es un tema bastante importante. La gente nos estaba presentando los trajes a hacerse las pruebas, porque algunos dijeron que está lleno, que hay cola, que el otro, entonces un montón de cosas que han limitado, entonces han optado por irse a laboratorios privados, pero estamos viendo ese problema que estamos igual que como la especulación que han hecho con todos los productos de la canasta básica, un montón de gente aprovechándose de la situación ahorita. Ya inclusive en algunos laboratorios ya subiendo costos, que me parece a mí que es grosero, porque se han lucrado tremendamente en toda la pandemia, y sí tiene que tener un poco de conciencia, me parece a mí. O sea, y lo otro, el tema de la inmunidad de rebaño es un tema bien discutido. En otras enfermedades, por ejemplo, el caso de influenza, las influencias, por ejemplo, hay una vacuna específica porque ya se tiene la secuenciación de cómo varía o cómo muta el virus de influenza, y se hace una vacuna previendo la mutación o la cepa de influenza que va a venir al año siguiente, porque en este caso sí cambia la cepa de influenza. Entonces viene y usted hace la vacuna y ya está listo, en abril salen las vacunas para la cepa que va a salir el año que sigue, ya la tienen secuenciada, y entonces se logra inmunizar a las personas, y hay una inmunidad de rebaño. Algunos les da la gripe, otros no, pero
más que todo por la reacción vacunal, a algunos les puede dar la enfermedad en sí, porque es un virus atenuado. Pero ya en el caso de del COVID, el problema con el COVID es que Israel es un ejemplo muy grande. Países como Dinamarca, Suecia, países que tienen altos índices de vacunación, donde vemos de que el caso de Israel, que fue el primero que casi vacunó casi toda su población, estamos viendo un rebrote ya con virus Delta al principio y después están con Omicron. Entonces el lío no es sencillo como parece, o sea, la inmunidad de rebaño en un virus como este es como algo que es algo discutible y hasta podría decir utópico, porque hay gente con 3 vacunas y siempre está infectado. Sin embargo, lo que sí es importante el proceso... Pero yo le voy a decir algo. Yo mismo, uno se confía. Hay veces que uno se quita la mascarilla. Es exceso de... Y yo tengo las 3 vacunas. Y uno se confía. Y algunas veces los que tenemos 3 vacunas y nos sentamos 3 personas, la gente se quita la mascarilla. Sí. No hacemos caso. Es un tema de convivencia y un tema de inobservancia. ¿Se acuerda cuando hace años se me viene a la mente que en algún aeropuerto yo miraba un chinito, con todo respeto, así les decimos nosotros los hondureños a los asiáticos, un chinito o una chinita con una mascarilla, uno decía, está loca. ¿Se acuerdan? Sí. Pero era una cultura de ellos, que siempre la han tenido. Es cultural. Sí. Es cultural por el tema de las infecciones hay otros virus, es que en Asia han tenido diferentes problemas, incluso ya en China, y siempre han tenido esa tendencia a cierto tipo de infecciones virales, y los mismos japoneses han tenido esos graves problemas por las repercusiones. ¿Te acuerdas que estaban los tigres asiáticos que tienen una gran movilidad comercial y también movilidad de población en el tema de lo que es el tema comercial? Entonces, el asunto es que eso condiciona que haya una cultura de la salud que es diferente, incluso el hecho de quitarse los zapatos antes de entrar a la casa. Eso todo el mundo me dice, ¿por qué quitan los zapatos? Y la verdad que los zapatos es un medio de contaminación. Te viene a la calle para hacer N cantidad de cosas contaminadas. ¿Quiere leer algo? Mucha gente no entendía por qué los chinos se quitaban los zapatos y los árabes también. Lo mismo, un tema de sanidad. Es un tema de sanidad y parece mentira que es milenario y no es de ahorita. Sí, claro. Entonces, y nosotros lo estamos viendo hasta ahora ahora ya es normal, ahora que todo el mundo entra a la casa. Pero ahora la gente se quita los zapatos. Sí sabe que es por productos es un tema de salud también. Un tema de salud. Lo mismo que la mascarilla en aquel entonces, que la gente... Está loco ya. Exacto. La reacción era que nos sentíamos como agraviados porque él se estaba protegiendo de nosotros, ¿no? Porque tenían la mascarilla colocada. Y en realidad no es así. La cultura de ellos es que ellos usan mascarilla para no contagiar a nadie más. Así es. No a diferencia de nosotros. Acá nosotros si nos ponemos mascarilla en un grupo social muy cercano, la gente se burla de nosotros o se siente ofendida diciendo, si no te vamos a contaminar, no te preocupes, estamos vacunados. Ese no es el tema, ¿no? Inclusive las mascarillas quirúrgicas tienen un código internacional de cómo se usa, qué color se usa por fuera si yo estoy infectado y qué color se usa por dentro si yo no estoy infectado. Pero es parte de la cultura, como decía el doctor Gamero, y que no hemos desarrollado la responsabilidad del uso de estas cosas. Pero es cierto que la población se relaja en función de que tengo 3 vacunas, entonces estoy protegido, y no es que no están diciendo la verdad, pero como decía el doctor Gamero, el tema de la inmunidad de rebaño en una pandemia como la que estamos viviendo es cuestionable por causa de que los altos índices de reinfección por el mismo virus son altos. En otras enfermedades virales, la inmunidad de rebaño se alcanza, y en realidad me gusta decir la inmunidad comunitaria, se alcanza más rápido porque la reinfección no existe por el mismo virus. Es decir, a mí me dio un virus, mi sistema inmunológico responde favorablemente, lo reconoce, lo guarda en su memoria y tenemos anticuerpos disponibles para defendernos. Y eso se pensaba de este virus. Pero cuando se empezaron a ver los casos de reinfección, entonces, aunque yo tenga inmunidad basado en vacunas o por experiencia de haber padecido la enfermedad, igual me puedo reinfectar. Y eso es algo que no se miraba con los virus antes. Por eso es que la inmunidad de rebaño, a pesar de que es positiva, o la inmunidad comunitaria es positiva, en un virus como este es bien difícil de alcanzar por esas causas que estamos hablando. Cuando ya tenemos inmunidad comunitaria,
va a venir el punto de que nos vamos a retirar la mascarilla y vamos a pensar de que ya es una endemia y que la vamos a esperar por temporada. Es decir, en diciembre o podemos tener influenza o nos va a dar COVID, cualquiera de ¿COVID esos va a ser una enfermedad como la gripe? ¿Va a ser algo después postre, que eso va a quedar siempre? Después de 5 años, cuando es que es la norma internacional, se puede declarar endemia una enfermedad. Que hay gente que hablaba de endemia con menos en meses de una enfermedad cuando no puede declararse como endemia, porque no se pueden hacer ni siquiera proyecciones de la enfermedad por los canales endémicos, pues se construyen en una línea de tiempo de 5 a 7 años, que es el caso de dengue, que tenemos más de 30, 40 años de tener dengue. Entonces ya hay proyecciones cómo el comportamiento del dengue podría darse en el país. Sin embargo, en una enfermedad como esta no podemos hablar de endemia todavía, tenemos que esperar por lo menos 5 años para poder ya construir escenarios y canales endémicos para poder proyectar la posible cantidad de casos que se podrían dar basados en las estadísticas que tienen que hacerse correctamente, basados también en evidencia científica. Entonces, el gran problema, como vuelvo a repetir, es que en COVID-19 eso es un rifón. Es una ruleta rusa la que se está jugando en este momento cuando la gente se pone en inobservancia, las grandes concentraciones, el gran problema ese. Seguimos en esa tendencia, la gente no quiere entender. Ahorita creo que la Liga Nacional cambió un poco el calendario, me imagino que es porque ya están viendo que la cosa se está poniendo un poco fea. Sin embargo, sí vemos ese tema de que la gente, pues, si hay un concierto que viene un reggaetonero, ahí olvídese, man. Entonces ahí les vale, se quitan la máscara. Bueno, aquí me decía Wilmer de la radio, que viene Cristian Nodal. Concierto. Y vamos a ver cómo se quitan la máscara, que están borrachos, que ya no les importa, gritan y todo. ¿Cómo tomarse las cervezas? Así como me estoy tomando este café, pues. ¿Cómo me lo tomo sin la mascarilla? Difícil. Y después ya cuando ya está la persona desinhibida por el alcohol, ya no le importa nada sí o no con la mascarilla. Entonces, la verdad es que esto es una situación bien complicada. O sea, y la gente a veces cree que nosotros es que somos alarmistas. Y no es eso. Yo creo que la intención es más bien de que la gente entienda, y además de que creo que tienen que ser un poco conscientes. Yo dije una vez en broma, y no es tanto la broma, don Raúl, que nosotros el personal sanitario estábamos en peligro de extinción. O sea, porque la verdad... ¿Cuántos médicos han muerto? ¿Cuánta gente de primera línea más o menos? Más de 140 médicos, ¿verdad? Sí. O 160, más no 160, más, sí, o sea, no pasa de 200, pero sí son bastantes. No tengo ahorita el conteo. Médicos. Médicos. Sin contar enfermeras. Sin contar enfermeras, sin contar auxiliares, sin contar ayudantes, sin contar camilleros, sin contar motoristas, sin contar un montón de cosas. Entonces, la verdad es que es injusto para el personal de salud esta situación. O sea, la gente tiene que poner la mano en la conciencia. No, o sea, más bien uno toma las medidas. Yo he estado toda la pandemia ahí al firme. A mí me dio COVID-19, igual. Okay. Y ahí estamos. Y el mismo Henry ha estado ahí 2 veces. Le voy a decir algo, doctor. Organizamos COVID en el hospital. Cuando me dijeron que usted estaba enfermo, me preocupé, de verdad. Te voy a contar. Me preocupé. Dije, yo tenía miedo, me daba de COVID, como padezco el hombre onco, insisto. Digo, yo me muero. Yo soy hiperreactor, igual que usted. Sí, entonces yo cuando me contaron, dije, ojalá que el doctor... Bueno, hubo un doctor trigueño que Chendo me pasó el número de San Pedro, que atendía a la gente. Sí, que era muy jovial y tenía recetas para COVID, era un pediatra. Me va el nombre del doctor, pero un hombre muy honorable, por cierto. Buena gente, se notaba. No, y ayudaba a la gente. Atendía. A mí Chendo... Fue víctima. Me pasó el número. Y una vez lo entrevisté y el hombre dio el número y el doctor era bien. Murió. Sí, incluso nosotros, el lamentable deseo, el patólogo de nuestro hospital, se murió. Un gran hombre, un gran catedrático universitario. Una cosa tremenda. O sea, doloroso para mí porque éramos compañeros hasta de café. Y él muere y después... Y bueno, yo me he quedado sorprendido de la muerte del doctor Edgardo Murillo. Un gran hombre, un gran catedrático universitario. Así es. Y compañeros juntos, siempre estábamos juntos organizando el laboratorio de patología del Hospital San Felipe, que es el sueño que tenía él de dejarlo montado, que no se pudo, pero por lo menos dejó una parte montada ahí, el tema de la citología, pero hay que montar eso. Pero igual,
es increíble el hecho de la inobservancia, y por eso yo me indigno cuando miro gente sin mascarilla. Mire, uno a veces no le puede decir nada a la gente porque son unos violentos de primera y unos malcriados. O sea, y me parece a mí que es injusta la forma en que actúan, porque lo que están haciendo es poniendo en riesgo a un montón de personas. O sea, el tema del riesgo de COVID-19 es realmente un tema también de conciencia, y que la gente tiene que meterse en la cabeza de que esto es una pandemia, y que el tema es que hay que hacer, por lo menos, hacer lo mínimo, andar con su alcohol gel, ponerse la mascarilla, tener distanciamiento social, respetar el distanciamiento. Usted va a una cola en un súper y se le pega atrás, yo le digo, compañero, el espacio vital, y se enojan. Ah, sí, la gente se enoja. ¿Qué le pasa a este? Deme mi espacio vital, le digo, o sea, uno llega a un grado de que ya se vuelve como tipo los esquizofrénicos, que no les puede, que el esquizofrénico tiene esa tendencia de que tiene un espacio vital, ¿verdad? Entonces uno ya entra al tema ese del espacio vital. Entonces, la verdad es que es un tema cultural que vamos a tener que metérnoslo en la cabeza de una u otra forma, y si no, tendría que tomarse. Yo pienso que la nueva administración tiene que tomar ya medidas punitivas contra las personas que no respeten o entren en inobservancia de medidas de bioseguridad, inclusive en los comercios. En todos los lugares tiene que volverse a readecuar el tema de las medidas de bioseguridad, pero que se les dé seguimiento con supervisión, porque mientras no se haga eso tenemos graves problemas. ¿La OMS qué está diciendo? Bueno, ellos este martes, que son siempre todas las conferencias y las reuniones que se dan semanalmente, insiste en que tenemos que mantener la alerta, a pesar de que entendemos que el mundo científico se ha dividido por primera vez. En realidad estamos divididos. Algunos están promulgando el tema de que es factible ver el final de esta pandemia probablemente en este año 2022, que este cambio que ha tenido el virus en su versión, en su variedad de Omicron, está diciendo que probablemente los virus puedan seguir cambiando, tener nuevas variantes, pero las nuevas variantes van a tener siempre alta contagiosidad y van a disminuir su virulencia, es decir, van a parecerse cada vez más a un resfriado común. Y eso es positivo, ¿no? La gente que juzga de que somos alarmistas, también hay una parte esperanzadora, pero la verdad es que las esperanzas no van a llegar si no hacemos nada en el presente. Estamos hablando de un panorama futuro, pero que no va a llegar si no hacemos nada ahora mismo. Y ahora mismo la Organización Mundial está insistiendo de que mantengamos el estado de alerta, que las personas sigan observando las medidas de bioseguridad, mantener el ritmo de vacunación. Nosotros hemos empezado a tener una tercera dosis, algo que para muchos es positivo, para otros es crítico. Tenemos que haberle dado mayor énfasis a los que no se han vacunado, a los que no han iniciado esquema de vacunación, e iniciarlos en un esquema de sus primeras 2 dosis y luego pensar en un refuerzo. Pero Omicron vino y distorsionó todo ese panorama ordenado que se pudo haber tenido y ha forzado a que las personas busquen una dosis de refuerzo. Lo que estaba insistiendo también es que procuremos en la mayor medida que la población admita estas medidas de bioseguridad de nuevo, porque el uso de la mascarilla, repetimos acá, si lo podemos medir en salud pública, los que conocemos de este tema, estamos aplazados. El tema de la comunicación social en función a la mascarilla ha fracasado porque la gente de manera voluntaria y rebelde no la usa. Y el que la ande, el que la porte en la barbilla, no es el uso adecuado de la mascarilla. La gente la pone así, ¿no? Así es. Entonces no sirve de nada una mascarilla que se porte si no se usa adecuadamente. Además que las mascarillas también tienen un periodo de vencimiento, no podemos andar eternamente la misma mascarilla. ¿Cuánto tiempo puede andar una mascarilla? A mí me gusta esta porque es más cómoda. Sí. Es más cómoda. Sí. Pero cuando viajé me puse una de esas quirúrgicas que son cosas serias. Pero una mascarilla, ¿cuánto tiempo la puede andar uno? Si es quirúrgica, entre 8 y 12 horas. Sí. ¿Sí? Pero si es N95 puede tener hasta 5 días de uso. Sí. Y ya está. Pero promedio 72. Un día máximo. Promedio 72 horas. 72 horas. Ese es el otro tema del Ajá, gasto. y la mara que camina, bueno, yo mismo está la dando hace como 3 días. No, pero tengo varias y me las cambio. Pero un día.
Un día. Un día. Un día de uso excesivo, es decir, que no se la ha separado ni un momento. Y está Si anda activamente KN95, por ejemplo, entonces puede andar de 72 horas hasta Mira, 5 días, dependiendo de que no se le vaya a... Es que con la mascarilla cuando hay una Mire, ve, yo no vendo mascarillas ni mucho menos, pero pero, pero hay el un otro aspecto. día fui a desayunar con Aristides Mejía y Milton Jiménez. Entonces creo que dejé la mascarilla en el carro y Tito me dijo, agarra una ahí, está en una. Entonces yo abrí una gaveta. Entonces agarré una de Tito que tiene como una valvulita aquí y esas... Esas no son adecuadas porque pueden dejar pasar el virus por el filtro. Sí. Esa es una válvula de alivio, pero esa válvula más bien es un riesgo. Cuando empezó la pandemia no se tenía muy claro el virus y empezamos con esas máscaras y realmente hubo un problema, se tuvieron que descartar para el uso en temas de COVID por esa razón. A veces lo que se hace es que se pone un filtro hay unos filtros internos que vienen como paquetes de Kleenex, que los venden en Estados Unidos, que aquí debería de haber eso, ¿no? Que ya son mascarillas que tienen con filtros reutilizables. Usted la puede lavar su mascarilla, pero usted puede usar ya un filtro, es un filtro adecuado, que es un filtro de partículas que ya viene, que solo viene como para colocarlo dentro de la mascarilla. Entonces él le hace la capa de protección. Entonces hay donde hay mascarillas que son reutilizables en ese aspecto. Pero sí, lo más importante en las mascarillas, tanto estas como las otras, es que cuando usted ya siente que la mascarilla tiene un olor diferente al que tenía, o sea, usted siente que ya tiene cierto olor que no es el de la mascarilla ya está saturada, está contaminada y usted tiene que inmediatamente proceder al descarte. Permítame, voy a una pausa y continúo con los doctores, mis invitados Henry Andino y el doctor Manuel Gamero, hablando, el coronavirus, repito, sigue infectando hondureños y sigue matando hondureños todos los días. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a la parte final. Voy a hacerle unas preguntas rápidas para que me contesten brevemente. En este momento, ¿qué sabemos y qué no sabemos de la pandemia? Bueno, en primer lugar, el tema del virus, no, en este caso la certeza, no la no certeza por la vía de la secuenciación genómica, si estamos con Omicron y en qué porcentaje estaría prevaleciendo o no prevaleciendo, porque igual tenemos que asumir que tenemos las variantes, todas las variantes, esas variantes que han venido, la nativa, como bien llamó Henry, el caso de la gamma, y también tenemos la delta y tenemos en todo caso, Omicron por la evolución de casos. ¿Presencia de Omicron sigue sin confirmarse? Sigue sin confirmarse, necesitamos que la secuenciación venga desde el Instituto Borgas de Panamá. El país no tiene, y solo Costa Rica y Panamá tienen secuenciación. Lo relevante de entender qué es la variante que domina es para entender qué son los planes que deben de persistir, porque una vez que sepamos qué es lo dominante, hacia ese punto hacemos más coherentes los planes, porque sin duda cambian si esa proporción de variantes cambia. Lo que no va a cambiar, como decía la primera pregunta, es que lo que sabemos de COVID es lo que estamos implementando. Independientemente si es Omicron, si es Delta, es Gamma, es Beta, eso no va a cambiar porque los cuadros van a seguir suscitándose mayores infecciones y el tratamiento va a tener que ser guiado sobre las mismas cosas que hemos construido hasta ahora. ¿Qué no sabemos del virus? Es lo que en el futuro va a ocurrir. Creemos positivamente que cada vez que tengamos una variante va a ser más infecciosa, pero menos contagiante, menos letal, y eso es positivo para el transcurso de la pandemia. Pero por ahora lo que tenemos y lo que sabemos es lo que tenemos que aplicar. Sabemos que es una infección viral que afecta multiórganos, que tenemos facilidad de prevenirla y aún así no lo estamos haciendo y estamos incurriendo en procesos de hospitalización y el riesgo de las personas de poder morir por esta enfermedad es muy alto. La mortalidad en Honduras está en una tasa de 115 por 100.000 habitantes, una de las tasas más altas que hemos tenido de cualquier enfermedad en el transcurso de los cortos tiempos que hemos tenido COVID en Honduras, y eso tiene una repercusión en las medidas que estamos tomando para
prevenir. Relajación de medidas de bioseguridad de gente sin mascarilla, ¿cómo controlar la población? Definitivamente tienen que tomarse medidas un poco más coercitivas por parte del Estado para la observancia de las medidas de bioseguridad en sitios públicos. Estamos claros de que cerrar el país no es una solución, pero sí se tiene que tomar esas medidas en forma, me parece que es urgente que se tomen ese tipo de determinaciones para que la gente entre en observancia, vigilar que se cumplan esas determinaciones tanto en sitios públicos como privados. Eso es lo más importante. Medidas para enfrentar aumento de casos y muertes. Tenemos que seguir usando lo que ya hemos venido haciendo, porque antes de que tuviéramos esta primera ola de contagios, este repunte, todas las medidas de contención que se estaban utilizando estaban siendo positivas porque el descenso de los casos era evidente. El acompañamiento de la vacunación, es decir, todas estas medidas acompañadas de vacunación producen un efecto positivo en la disminución de los casos. La población en Honduras no puede pensar y asumir de que qué bueno que nos estamos contagiando todos porque así se van a contagiar los que no se han vacunado y van a tener inmunidad en lo que respecta. Los que nos han vacunado, perdón, doctor, se mueren. Así es, y eso lo pueden decir los países que tienen una infraestructura sanitaria más robusta que la nuestra, más completa. Ellos podrán darse el lujo de que se contagie todo el mundo y ellos podrán darle respuesta desde su sistema, nosotros no. Y recordemos que lo que sabemos hasta ahora de COVID es lo que estamos implementando, y lo que estamos implementando es que las personas sigan obedeciendo las medidas de bioseguridad. La persona que no usa la mascarilla no solamente se pone en riesgo a ella, sino que pone en riesgo a muchos, sobre todo que la tasa de contagio que esta variante Omicron tiene va alrededor de 8 personas, de 5 a 8 personas, cuando hemos tenido tasas de contagio que era de 1 a 1 hasta hace poco. Así que lo que tenemos que hacer y seguir haciendo es complementando lo que ya estamos haciendo, que ha dado resultado. ¿Podría darse un nuevo colapso en el sistema hospitalario de Honduras? Es inminente, Es inminente. Es inminente porque Pongan atención, oigan lo que está diciendo el doctor, van a volver a colapsar los hospitales. Es inminente porque estamos con una presión tremenda de ingresos y al momento por temas humanitarios va a tener que verse obligado el sistema a abrir camas otra vez, y eso sí va a ser, es una situación realmente que tiene que ponérsele mucho énfasis y cabeza de cómo reorientar los servicios, cómo poder hacer un plan de contingencia que ese plan de contingencia el cual se ha estado trabajando, o sea, todos los hospitales tenemos plan de contingencia. El problema que tenemos es cómo vamos a implementar el plan de contingencia por la falta de recursos económicos. Por otro problema que tenemos con el tema del oxígeno, que es altamente costoso, que es uno de los principales insumos que se usan en el manejo hospitalario de COVID-19. El hospital nuestro, pues, gracias al manejo adecuado de la pandemia por parte de las autoridades del hospital, incluyendo el apoyo y la parte que sí me tocó trabajar duro con apoyo de la dirección, organizar correctamente COVID-19. Nosotros lo hicimos de la manera más profesional posible. San Felipe ha demostrado que ha tenido un buen desempeño en la pandemia con un buen manejo médico de los pacientes. Tuvimos al principio pues mortancina como siempre, porque usted sabe que ese virus no había un manejo todavía que estuviera claro hasta que se hizo ya, se llegó a descubrir ciertas cosas sobre el virus y se empezó a trabajar más en el manejo ya clínico de una manera más adecuada. Sin embargo, igual nosotros, el hospital sí ha asumido esa responsabilidad hasta donde se pudo, pero sí estamos en una situación en la cual pues retomar otra vez esa situación significa ya inversión de recursos que son necesarios y emergentes en este momento para poder, es más, debería también de estarse habilitando ya sitios adecuados para manejo de COVID, no esas cosas que trajeron, esas trampas móviles, que eso no sirvió para nada, que inclusive el hospital nos las querían endosar, pero fui el principal opositor, ¿verdad? Y aconsejando a la dirección de que no fuéramos a tomar eso porque no iba a ser un desastre para el hospital nuestro. Sí tenemos que habilitar, pero sí hay que habilitar espacios ya adecuados para tener, pues estamos claros que esta cosa no se va ahorita y tiene que haber por lo menos una capacidad de respuesta para el COVID-19, pero lo principal es la observancia de medidas de bioseguridad por parte de la población y que el gobierno tome medidas un poco más coercitivas con la población en el tema de la observancia de las medidas de bioseguridad. Doctor Manuel Gamero, gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes, don Raúl. Finalmente, Henry, dime, ¿con qué medicamentos se cuenta y con cuáles no? Bien, acá hemos sido
sorprendidos desde el inicio de la pandemia con esquemas de tratamiento que no aplicaban directamente y que hoy podemos decir que no tenían ningún efecto positivo en el manejo de esta enfermedad. Básicamente los hospitales tienen que contar con la lista de medicamentos de primera línea que se adecuó, es decir, necesitamos desde antirretrovirales, que son los que se estuvieron utilizando de manera de primera línea, los esteroides, que son también de uso para el manejo de esto, el oxígeno, que vale la pena decirlo, el país concursó ante el Fondo Mundial para un proyecto de financiamiento de una respuesta al COVID de más de 12 millones de dólares y se aprobó como tal. Dentro de ese paquete se vio en futuro las plantas productoras de oxígeno para 7 hospitales en el país y eso realmente va a tener un impacto positivo. Recordemos una cosa que es importante, licenciado Valladares, es que la escuela que hayamos adoptado de esta pandemia nos tiene que servir para el futuro. Si antes se tardaba cada 100 años una pandemia de este tipo para que se presentara, en los últimos 30 años se ha demorado cada 10 años para que tengamos enfrente una probable pandemia. Y lo que la OMS ha dicho es que probablemente en el futuro vayamos a tener de nuevo un episodio como el que acaba de ocurrir y tenemos que tener lecciones aprendidas claras, sistematizadas para que podamos enfrentar de manera ordenada, coherente, lo que va a ocurrir en una pandemia como esta. Yo recuerdo que en marzo del 2020, en una entrevista que me hicieron, les dije, una de las cosas que tenemos que hacer es reconvertir al recurso humano especializado en especialistas en COVID, porque lo que sucedió en este país es que el recurso humano especializado se retiró de los hospitales, se fue a guardar a su casa y participaron solamente los que estaban vinculados con el tema COVID, que eran los neumólogos, los internistas, los especialistas en cuidados intensivos y el resto no tuvo ninguna participación. Eso no se vio en ningún lugar del mundo, se reconvirtieron las personas. Hoy necesitamos ampliar ese margen de educación a todos, porque las primeras pandemias que mataron a más de 5 millones de personas fueron respiratorias y las que siguen van a tener ese carácter, porque son las que se propagan con mayor facilidad y son a las que la población de alguna manera no les tiene respeto y no les tiene ninguna consideración, pero son las más peligrosas. Así que el futuro vamos a tener eso. Si no hemos aprendido bien lo que estamos haciendo hoy día, no vamos a enfrentar positivamente lo que viene en el futuro. Gracias al doctor Henry Andino, al doctor Manuel Gamero. Muchas gracias a ustedes. Todos los días mueren hondureños por coronavirus. Los infectados cada día son más. Tengamos cuidado, protejámonos. Tengan buen viernes, sigan con Canal 11.